para esto y queremos que ustedes reaccionen. En cada uno de los papeles que les hemos dado un formatito para que ustedes, después de que Angélica haga la presentación de la agenda, puedan hacer una priorización y escoger uno de los temas por preguntas. Adicionalmente, aquellos que tengan plan de datos y quienes ya dejaron su correo electrónico al ingreso en la zona de registro, va a llegarles un correo electrónico con una invitación para que ustedes accedan a un link. La idea es que ustedes ahí puedan automáticamente votar y nosotros podamos hacer un cruce y una tabulación rápida de esta información para ver un poco de la priorización. En la segunda parte, en el segundo segmento, vamos a tener el conversatorio con el senador por la Alianza Verde, Antonio Navarro, con Sandra Borda, que es la directora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, analista de Blue Radio, y por supuesto nos va a acompañar la representante Angélica Lozano. Angélica. Muchas gracias a todos, a todas por estar acá, por destinar de su tiempo libre, que priorizaron venir a este encuentro de debate público, de temas ciudadanos. Esto es un gesto y un capital social, como nos ha enseñado John Sudarsky, que muchas gracias por estar aquí, así como cada uno de ustedes. La idea con este ejercicio es compartir estos 2 meses de Primípara en el Congreso como han sido. Estamos llegando, ya sabemos dónde quedan las cosas, la plataforma de campaña que la tuvimos aquí de una forma simple en el Sinfín circulando en la pantalla, la hemos ido aterrizando al plan de trabajo que tienen en el folleto y del que yo iré hablando, y queremos que además de la encuesta y la priorización habrá espacio para unas intervenciones, pero este contacto sigue. Nosotros creemos y estamos seguros que la política es un medio de transformación hacia el cambio. Navarro me enseñó cambios por los más pobres, con prioridad por los más pobres, por la comunidad más necesitada, y necesitamos ejercer esta curul no como un fin, sino como ese mecanismo que tenemos que maximizar con el trabajo conjunto. La acción colectiva implica diálogo, implica deliberación, implica rendición de cuentas, implicará jalones de orejas de vez en cuando, implica mucho soporte técnico y mucha retroalimentación, y es como pretendemos ejercer este trabajo. En el folleto también está la información de mi equipo legislativo. Son varias personas, hombres y mujeres. Por ser miembro de la Comisión de Acusaciones tengo derecho a un presupuesto adicional, por eso podemos tener un equipo más grande tal vez que el de otros congresistas. ¿Cómo llegamos a la Cámara? Con una campaña ciudadana llena y posible por los voluntarios, por la participación ciudadana. Aquí están muchos de ustedes, nos apoyaron activamente, trasnochando, madrugando, bajo el sol, bajo el agua, y lo hicieron con mucha generosidad a cambio de una cosa. Nos pidieron una cosa: vaya al Congreso a defender intereses ciudadanos y públicos. Confiamos en su criterio, aquí vamos a estarle haciendo control, pero ese fue un mandato generoso que nos entregaron. Es una campaña en la que pudimos también tener el acumulado del Consejo de Bogotá, la experiencia del reconocimiento de la ciudad, el aprendizaje de las barreras, de las posibilidades, con una campaña, una inversión de 189 millones de pesos, que en cuentasclaras.com y en mi web pueden ver de dónde salieron las donaciones, los préstamos, los anticipos públicos a través del partido a los que accedimos. Logramos un resultado de 31.419 votos. Nosotros partimos del hecho que la política, como dije antes, es colectiva, y por eso este ejercicio pretende que sea como una apertura de un diálogo constante. También en el folleto hay una programación de los próximos 9 jueves, para que los jueves nos podamos encontrar, quienes puedan, quienes quieran, en torno a temas de interés público, de distinta naturaleza, con invitados de todas las tendencias políticas, para que vayamos construyendo esa ciudadanía crítica que tenemos y yo quiero poder escuchar y recoger en mi trabajo. Siempre en esas jornadas pues tendremos unos 15, 20 minutos tal vez para hablar de lo que va pasando en el Congreso y en el trabajo.
Quise poner estas fotos porque esto nos muestra los retos que tenemos. Hay dos Colombias y el proceso de paz, el momento que vive nuestro país, fue en parte el motor principal que nos motivó a esta aventura de llegar al Congreso. Y así como llegamos en bicicleta el 20 de julio, aquí por la séptima, también hay una realidad y esta otra Colombia por la que tenemos que trabajar. Si bien yo represento a Bogotá con su mandato, el Congreso es nacional y allí los temas y las discusiones tienen que recoger los intereses de todos los colombianos. Eso muchas veces dificulta, muchas veces incluso diluye los retos de Bogotá, la presencia de Bogotá en el Congreso, pero esta es la Colombia gigante que nos ocupa y a la que estamos empeñados en este proceso de paz. Desde la Alianza Verde adoptamos una posición de independencia colaborativa. Yo personalmente me siento en oposición colaborativa, completamente jugada, eso sí, con el proceso de paz. Veíamos ahí la bancada, es una bancada que somos 11 integrantes, 5 en Senado, 6 en Cámara, somos 5 mujeres, estamos muy bien integrados con el polo democrático, principalmente en Cámara, que pues es mi relación más cotidiana. Son 3 colegas, Víctor Correa de Antioquia, Navas Talero y Alirio Uribe de Bogotá, y los 9, 6 de Cámara Verde y 3 del Polo, estamos haciendo casi que un trabajo de bancada permanente e integral en todos los temas, estamos compartiendo posiciones, debates, presencia en comisiones, y pues ha sido muy satisfactorio la integración con una bancada que trabaja agradablemente, lo ha dicho Navarro, que se puede discutir, compartir agenda, trabajar. Esta es una imagen del 7 de agosto de la posesión del presidente. La agenda, las líneas de trabajo, tareas permanentes. ¿Qué hace un congresista? Primero, ¿qué hace el Congreso? Control político. Y también discute y aprueba las leyes. Una bancada minoritaria como la nuestra, en un Congreso de Unidad Nacional, tiene más chance de ser muy efectivo en control político, por nuestra independencia, por nuestra actitud incluso de control y de oposición, que por los números para promover leyes, que esperamos por supuesto lograr algunas, pero seremos más eficaces y personalmente en el control político. El Congreso está dividido en comisiones, yo hago parte de la comisión primera, son 7, yo estoy en la primera, que es de asuntos constitucionales. Hay unas comisiones permanentes que no son obligatorias, yo hago parte de una de ellas que es la famosa comisión de acusaciones. Allí yo funjo como fiscal delegado ante la Corte Suprema, vendría a ser el equivalente, como para que vayamos calentando para el debate que continúa. Eso implica unas tareas cotidianas, hay proyectos propios y otros que nos asignan de otros autores y debemos hacer las ponencias. En la comisión de acusaciones debo tramitar, estudiar aproximadamente 100 procesos, nos los repartieron hoy, mañana los recibo, mañana empiezo a ejercer como fiscal. Adicionalmente hago parte de la Comisión Accidental de Seguimiento a la Ley de Víctimas. Nuestro país, con el conflicto, con más de 6 millones de víctimas, tiene una ley de víctimas que está en implementación, que tiene avances, dificultades, y hay una comisión a la que pertenecemos algunos de la comisión primera, y por ser yo la única de la Alianza Verde allí, hago parte, estamos, el último tema, por ejemplo, en la actualización catastral de los municipios en nuestro país, de los campos, porque de ahí viene el predial y todo este gran debate por la tierra inactiva. Tareas permanentes, pues la plenaria, o sea, esa es la obligación. En esa columna está lo que debo hacer y es mi deber hacer bien y de la mejor forma. En las tareas permanentes puse el proceso de paz, la reforma tributaria y la reforma educativa, porque esa fue nuestra agenda. Nosotros estamos comprometidos con la mejora en la educación, pero tanto la educación como el proceso de paz cuestan, y cuestan mucho. Navarro y Claudia se fajaron un muy buen debate hace poco con los costos, unos 11 billones adicionales, o más detalles que él nos dará, para la educación. El proceso de paz pues también está en proceso de cuantificarse, de modo que aquí en la mitad hay algo antipático que se llama tributario, porque sin recursos todo es carreta, de modo que mi deber también es pues estar transversalmente en estos 3 temas, sea o no parte de las comisiones de presupuesto, de educación, que son otras. Los 4 colores, ambiente, Bogotá, reforma al Estado, inclusión social y diversidad, son las 4 columnas en donde recojo la apuesta programática por la que ustedes votaron por mí. Y así no hayan votado, pues que tienen también derecho a exigir. Se cruzan y comparten
filas porque se conectan los temas. Entonces tenemos en una primera columna ambiente, compartida en un sector con Bogotá, infraestructura, modos alternativos de transporte, transporte limpio, ecológico, desde la promoción de la bicicleta, los conflictos que hay en las leyes de tránsito, hasta la reglamentación de los tricimóviles, pasando por supuesto por todo el transporte masivo público que pues es prioritario, la RAPE, que la estamos estrenando, Región Administrativa de Planificación Especial, sancionada hace 2 semanas en el puente de Boyacá, y que es una figura nueva administrativa para el desarrollo regional de varios departamentos, y las APP, que son el nuevo oro blanco. Para todos ustedes van a oír que hay una APP. Esa es una figura nueva que trae la ley, que da un potencial, pero que estamos estrenando, conociendo, y que se está hablando mucha carreta bajo el nombre de las APP. Necesitamos que salgan bien, por lo que es un tema prioritario de estudio, porque estamos probando esa figura y se están poniendo muchos huevos en la canasta de la APP, tanto a nivel distrital como a nivel nacional. En la columna ambiental, en torno al agua, pues la protección de recursos hídricos, minería, cambio climático, el diseño institucional, llevamos años hablando de las CAR, lamentablemente hay noticias, ¿no? Todo el tiempo nos sorprende desde las licencias express y demás. Esta es una agenda cotidiana en donde queremos estar actuando cotidianamente. Volvemos a Bogotá, pero aquí ya se intersecta con la reforma al Estado, y le puse el título de convivencia, porque tuve la oportunidad de ser alcaldesa local y de conocer lo cotidiano, y muchos de los dramas más difíciles son desde el ruido hasta la convivencia en propiedad horizontal y hasta muchos conflictos menores, que no son allá el gran acceso, sometimiento a la justicia de grupos ilegales, sino que es convivencia cotidiana de ciudadanos, que no son delitos. Entonces hay unos retos como la reforma al Código de Policía, las inspecciones de policía, se juegan allí los derechos de muchos ciudadanos, y esas son instancias casi invisibles a las que hay que mejorar. Comisarías de familia, los derechos de los niños, las niñas, las mujeres, que tanto se hablan, allá sí que se juegan, y tiene graves retos y complejidades esas entidades. Entonces está en nuestra agenda un diagnóstico y un estudio propositivo de ajustes, pensando siempre en Bogotá, pero también en lo nacional, porque es que una norma sobre inspecciones o comisarías de familia aplica a Bogotá y a Titiribí. Entonces nuestra responsabilidad es estar en el estudio y en la propuesta para los dos. Control de establecimientos de comercio, control de obras. Aquí en la vida cotidiana de Bogotá sí que sabemos los esguinces que hay a la ley, y por eso esto está en la prioridad, y la defensoría del usuario de transporte, ya que sabemos que vivimos. Entonces esto es como grosso modo acumulado en convivencia, temas de Bogotá y reforma al Estado. Reforma al Estado arriba dice transparencia, justicia y órganos de control. Por ejemplo, ahí se enmarca este proyecto del que nos van a hablar nuestros invitados, pero mucho más. Ese proyecto, gústenos o no, se puede quedar corto, pero la justicia no es cómo se juzga a los grandes señoritos importantes, la justicia es la impunidad y cómo se resuelven los conflictos y los intereses de cada ciudadano, y es donde hay unos retos, por lo que este es un tema clave. Inclusión social y diversidad. Mi apuesta personal, no solo como activista LGBT y de las mujeres, tiene que ver con una inclusión real. Nosotros, más que creer en penalizar la discriminación, queremos en positivo trabajar por acceso a oportunidades. La igualdad es imparable, hemos dicho, la igualdad parte de acceso a oportunidades de las poblaciones que carecen de ellas. ¿Cuál es la principal razón de discriminación en nuestro país? Pobreza, pobreza. Una cosa es ser negro rico o pobre, otra cosa es ser rural rico, otra cosa es ser indígena pobre, una persona en situación de discapacidad, una lesbiana pobre, porque esta es la principal razón, obviamente, de desigualdad estructural en nuestro país. Entonces pretendemos articular una agenda con poblaciones en temas de derechos sexuales y reproductivos, el embarazo adolescente, la educación sexual, la interrupción voluntaria del embarazo, el mismo tratamiento del VIH, prevención, son temas que están en nuestra agenda y que se pueden englobar en esta apuesta por la inclusión. Yo no pretendo ser la representante de los afro, aunque estoy coayudando y apoyando sus tareas. No pretendo ser la representante o congresista de la población con discapacidad, porque son agendas gigantes
pero sí pretendo con las comunidades, con las organizaciones, poder articular un plan de trabajo con prioridades, con priorización de metas y de trabajo realista que podamos sacar adelante juntos. Y por último, también pues temas de protección y defensoría de los usuarios de celulares y de internet, que esa también es una forma de ciudadanía donde hay una vulneración y está en juego pues todo un esquema económico. Entonces ya me están sacando atrás los cartelitos. Contamos con unos grupos de asesores temáticos voluntarios. Estos grupos los hemos articulado con Claudia López, que está hasta ahora tertuliando, pero en Medellín, con Navarro también en temas de educación y demás, y son expertos, voluntarios o gente con ganas de apoyar, y por supuesto que son bienvenidos, y estamos en interlocución permanente sobre el tema. Debates, hemos hecho hasta el momento algunos debates, un par de audiencias públicas, estamos esperando que se agende otro. Tuvimos una felicidad, la audiencia pública afro hace 8 días sobre las curules afro, de pronto ayudó a ambientar, y si no pues fue una buena oportunidad de comprender de fondo. Están en juego y en línea uno sobre agua, licencias express, fracking, que fue el debate priorizado por la bancada de Cámara y que será en noviembre en plenaria. Estamos esperando uno de metro, tiene ya fecha sobre recaudo y la integración, porque los sistemas de integración están en todo el país, no solo en Bogotá. Por último, proyectos de la agenda programática con la que nos hicimos elegir el 20 de julio, radicamos algunos proyectos, están en discusión, unos tienen buen futuro, como el de la silla vacía, otros como el de ponerle límite a la reelección de los miembros de corporaciones, consejo, congreso. Ese no tiene futuro, no hay ambiente, pero vamos a seguirlo presentando. Los de los órganos de control, el procurador presentó uno, entonces le han dado prioridad a ese, pero aquí vamos avanzando en la discusión de la agenda y con los proyectos que planteamos, con algunos de ellos. Ponencias, nos asignan ponencias de los que proponen otros congresistas o el gobierno, me han asignado unas 17, como soy la única del Verde en Comisión Primera son 35 personas de todos los partidos. Pasa algo particular, 10 somos de Bogotá, de todos los partidos. Esta es una ocasión casi que única para revisar el 1421. Es un reto importante. Personalmente veo con preocupación que le están dando mucho interés a lo de elección local de alcaldes, entonces yo misma estoy como bajándole el ritmo porque los mismos colegas, la mayoría de los 10 está de acuerdo. Pero bueno, son ponencias sobre temas muy diversos, desde regalías, muchos en aspectos penales, porque la Comisión Primera es de Asuntos Constitucionales, de leyes estatutarias sobre derechos fundamentales, entonces por eso van a ver mucho sobre temas penales, voto obligatorio, también me correspondió, yo votaré en contra, digamos. Para cerrar, en el sector de transparencia hemos preparado algunos proyectos de ley que no hemos presentado, pero eso no va a salir si lo radicamos nosotros, Navarro y yo, Cepeda y yo, fulano, no. Necesitamos que sea una agenda común, multipartidista y bicameral. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Chile en un evento que se llamó Parlamento Abierto y es acceso a información. La gente ya no solo quiere entrar a la web y descargar, la gente quiere deliberar y contribuir eficazmente. Entonces yo me propongo, y lo irán viendo en mi página en los próximos días, ya estamos buscando la herramienta adecuada, que ustedes y los ciudadanos que quieran puedan contribuir en la escritura, en completar, en mejorar. Nosotros reaccionaremos como sí, asumimos esta propuesta que usted hace, no estamos de acuerdo en los proyectos, en las ponencias, en los debates. Brasil reaccionó, el Congreso de Brasil reaccionó ante las manifestaciones del año pasado abriendo códigos y abriendo las comisiones y abriendo lo que hace el Congreso. Entonces yo pretendo y vamos a lograr una comisión bicameral por alguna discusión que ya empezamos en el Congreso, y entonces será otro proceso al que les invitaré, porque uno sabe cómo empieza, no hasta dónde llega, y por supuesto que arrancamos con la mejor energía. Entonces yo quisiera dejar acá, y de acuerdo a los tiempos que nos dé Connie, porque tenemos aquí unos invitados muy especiales, tenemos al senador John Sudarski, que también tiene mucho que decir en este proyecto de equilibrio de poderes, que podamos tener unos minutos para que llenen la hojita, que se van a demorar 2 minutos, porque es para priorizar. Esto es gigante, esto es mucho, tenemos un equipo de máxima calidad, tenemos 3 mujeres que tienen mucha experiencia en sus campos de trabajo, varios jóvenes que están empezando su carrera laboral, y es un complemento maravilloso de experiencias y de talentos, pero queremos su opinión para priorizar.
Y también en el folleto tienen la programación, como les dije, de los siguientes 9 jueves y de algunas actividades en terreno, de algunas salidas que iremos además programando con ustedes y con otros ciudadanos de acuerdo a lo que nos planteamos desde el control de obras y demás. Bueno, gracias. Es muy importante lo siguiente, vamos a abrir unos 10 minutitos de preguntas, de comentarios, de sugerencias, pero paralelo a eso, una de las cosas que quisiéramos es, en una de las hojitas que les dimos al ingreso, tenemos para que ustedes opinen sobre diferentes temas, el de ambiente, inclusión social, todos los temas de reforma del Estado, los temas de Bogotá e ideas que ustedes quieran, digamos, sugerirle al equipo de trabajo nuestro para poder priorizar y ajustar un poco sobre toda la agenda que ya Angélica explicó. De hecho, en los plegables ustedes encuentran ahí los temas y los ejes de trabajo y quisiéramos dos cosas. Uno es quienes no tengan plan de datos en el celular o no nos hayan dado su correo, pueden llenarlo en estas hojas y nosotros lo tabulamos, pero preferiríamos que desde el correo de Carlos Parra UTL les acabamos de enviar un mail invitándolos para que puedan diligenciar de una vez cuáles serían las prioridades. Tienen unas pestañitas para seleccionar y eso nos facilitaría mucho poder hacer un análisis rápido de cuál es la priorización que ustedes sugieren sobre la agenda de Angélica Lozano. Y esto está transmitido en internet, entonces la gente que nos está viendo pues puede hacer lo mismo en el link que ya está ahí dispuesto. Quiero ser muy realista y franca, no nos podemos comprometer a todo, a profundidad en cada uno de los temas planteados, pero queremos por supuesto escuchar las sugerencias y con franqueza les diremos hasta dónde nos podemos comprometer y caminar juntos un proceso de construcción. Y le damos la palabra a algunas personas y queremos la franqueza, el cariño crítico de siempre. Entonces, si quieres… Ya, ahí, sí, primero, ahí Alexis les va acercando el micrófono. Toca prenderlo. Okay. ¿Ya? Hola, Angélica, felicitaciones por hacer este evento, muy importante, muy chévere. Mira, quiero hacerte una pregunta, y es lo siguiente, es que veo que estás en la Comisión Accidental de Seguimiento de la Ley de Víctimas de Restitución de Tierras, y pasa que solamente hay una cantidad muy modesta de solicitudes de restitución de tierras en relación con lo que se esperaba. Solamente hay unas 19.000 solicitudes. Y en segundo lugar, una buena parte de esas solicitudes son hechas por personas que, digamos que no tienen una situación de vulnerabilidad actualmente. O sea, son víctimas, pero que son personas que tienen, una situación económica razonable, y también sus reclamaciones sobre sus antiguas propiedades perdidas fortalecen ese presupuesto. Y en la ley no está previsto que haya priorizaciones hacia personas que están actualmente en situación de vulnerabilidad. Y entonces yo quería saber qué están pensando ustedes en relación con esos problemas prácticos, concretos, de la aplicación de la Ley de Víctimas de Restitución de Tierra. Bueno, cordial saludo. Son dos temas. Actualmente los alcaldes locales son figuras decorativas, ¿sí? Yo soy una persona partidaria de que haya un instrumento de elección popular o darle mayor protagonismo a estos funcionarios, porque si usted hace un recorrido por las localidades, nadie ni siquiera sabe cuál es el nombre del alcalde de la localidad. Y cuando hay un evento aquí, problema de movilidad, de inseguridad, de vandalismo, de cualquier cosa, siempre le achacan el problema al alcalde mayor, pero nunca está el alcalde local. Entonces, ese es un tema que hay que reevaluar, hasta dónde le damos un poder para que ellos sean responsables ante las localidades. Y el segundo tema es sobre el tema de los organismos de control. Nosotros tenemos en Colombia unos organismos de control represivos, cavernarios, anticuados, poco preparados, ¿sí? Lamentablemente en Colombia estos organismos son represivos porque hacen una auditoría posterior, ¿sí?
Y nosotros en Colombia estamos en el momento de montar las auditorías preventivas, que estos organismos de control acompañen a los funcionarios al momento de celebrar un contrato y que no pase como la Secretaría de Movilidad, que esperaron que el funcionario firmara el contrato y después le caen con toda la artillería jurídica y penal, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de trabajar en una entidad estatal, distrital, y me tocó enfrentar organismos de control que se disgustaban porque no levantaron hallazgos a mi gestión. Mira, atrás. Buenas noches. Primero, mis felicitaciones por haber llegado a la Cámara con el voto de nosotros. Un aplauso para la representante. ¿Y por qué votamos por ti? Por lo menos nosotros. Por el papel central que has desempeñado en la defensa de los intereses de los bogotanos, especialmente por su actividad en defensa, por ejemplo, de la carrera séptima. Como todos sabemos, un problema crítico que tenemos en Bogotá es el problema de la movilidad, a punto de que eso ha hecho una ciudad casi invivible, detestable, que ha disminuido nuestra calidad de vida en una forma significativa, porque hemos tenido desde hace 10 años para acá unas instituciones realmente frustrantes, fracasadas y que nos han llevado a la situación que tenemos hoy. Entonces, yo estoy muy preocupado, por ejemplo, con el proyecto de Transmilenio sobre la avenida Boyacá que se está proyectando actualmente, y donde yo creo que la senadora y toda la representante, perdón, y todos nosotros debemos hacer un frente común contra la estupidez que se está pensando hacer. Se está pensando hacer una troncal miserable, paupérrima, por la siguiente razón, se lo escribo muy sintéticamente. Primero, usted sabe, es una troncal bien extensa, de 35 kilómetros, y se están pensando hacer sin obras urbanísticas. Eso quiere decir, sin puentes peatonales, sin andenes, sin plazoletas, y todas las obras de, por ejemplo, de mejoramiento de las calzadas adyacentes de los carriles mixtos para el tráfico mixto. Nada de eso está contemplado. Entonces, todo eso, sumado a factores, a situaciones más complejas, como la existencia de un tubo madre del acueducto de 2 metros de diámetro, que va hacia el norte y obviamente hacia el sur por la avenida Boyacá, y sobre el cual no se puede construir el Transmilenio. Y por eso la existencia de un canal entre la 26 y la calle 70 aproximadamente, eso hace que lo que tienen proyectado, en lugar de mejorar la movilidad en Bogotá, la va a empeorar. Y en lugar de mejorar las condiciones de la gente más pobre de la ciudad, que es la que se encuentra en la mayoría de las zonas aledañas a la Boyacá, la va a empeorar. Entonces, es un absurdo total lo que se está pensando hacer. Le cuento un último detalle. Chiquito, perdón. Mire, no más. Las estaciones de Transmilenio, como van a ser a nivel, entonces no tienen puentes peatonales, entonces los accesos van a ser por semáforos en los extremos, estaciones de 100 metros de largo, sin vidrios, van a ser totalmente abiertas, imagínense usted el absurdo. Y entonces, como aquí en Bogotá hay mucha gente que se cuela en el Transmilenio, entonces, por la mitad, le quedan 5 segunditos para su intervención. Por la mitad de la vía van a colocar defensas de 100 metros, llaman ellos de defensas,
llenas de chuzos, al lado de la vía. Imagínense ustedes una malla una barrera de 100 metros llena de chuzos al lado de las estaciones de Transmilenio. Y fuera de eso, hecha por los lados, porque por el centro no lo pueden hacer en muy buena parte del trayecto. O sea, es una defecio total contra la ciudad. La última intervención de Alejandro. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un saludo pues a Angélica y a las otras personas que intervendrán en el día de hoy. Particularmente las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT, pues votamos básicamente porque nos sentíamos identificados con el programa para la población LGBT. Las personas que no sepan qué es LGBT es lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Pues básicamente estamos en esta labor de acompañamiento a ese programa. Ya por ahí yo me he ganado algunos regaños de Angélica con justa causa por el tema de que desafortunadamente hay cosas que no se pueden llevar al Congreso, porque si seguimos llevando nuestros derechos de población LGBT al Congreso, pues van a seguir siendo vulnerados. Es clarísimo que tenemos un Congreso homófobo, pero hay que seguir trabajando en esas iniciativas como las que se hizo en el debate de control político, y básicamente pues hay que seguir trabajando porque todos nuestros derechos nos los están dando las instancias judiciales, la Corte Constitucional especialmente, pero en el Congreso no se debe perder, digamos, de vista que el tema por lo menos se trate y se siga tratando. Le pediría, representante, pues seguir trabajando mucho en el tema particularmente que está en una de sus propuestas de campaña, que es la Ley de Identidad de Género. Creo que esa es fundamental. Ahorita celebramos, pues obviamente, lo del tema de que se exima de libreta militar a mujeres trans para el acceso a un empleo, pero vamos y miramos a ver cuál es el acceso y permanencia de un empleo a personas trans. Y particularmente lo que le pediría, por ahí vía la concejal María Fernanda, también vía Blanca Durán, que son personas que han trabajado en el distrito y que siguen empoderando los temas de la población LGBT, y es la seguridad para personas LGBT en las ciudades, particularmente centrándonos en el tema de Bogotá. El domingo en la noche en la zona T, una pareja de hombres homosexuales, uno de ellos español, golpeados por el personal de seguridad por haberse dado un beso. Hay que tratar el tema de seguridad para las personas LGBT, porque no es solo que estemos felices y contentos en Chapinero y Kennedy, sino que está pasando con las autoridades para proteger nuestros derechos. Y segundo y último, hay una cosa que debemos también centrarnos, porque usted nos ha enseñado una cosa, y es que no podemos ser comité de aplausos de todo lo que se haga en el distrito, y es el tema del control a los recursos de la política pública LGBT en la ciudad. Estamos paralelamente a este evento en la Semana por la Igualdad, y hay una serie de recursos económicos que se están invirtiendo en la ciudad y que en alguna medida, por la política asistencial que tiene ahora la política LGBT, pues no están llegando a donde deben llegar. Angélica, qué pena interrumpirte. Tenemos 5 minutitos para que, 5 máximo 10 para que respondas. Y la idea es, les recuerdo a todos que diligencien el formato, a quienes les llegó el correo al celular y les funcione el plan de datos para que podamos contestar por ahí, y hacia el final de la jornada vemos la tabulación de las respuestas. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Muy informados varios de ustedes. El señor aquí sabe mucho sobre el proyecto de Transmilenio por la Boyacá. Efectivamente, estamos haciendo una veeduría y queremos hacer un recorrido pronto, un domingo, en bicicleta. Este proyecto está en 5 segmentos. Los primeros 2, los extremos norte y sur, es un carril central del Transmilenio tradicional que conocemos, pero luego va al borde por el tubo, principalmente por el tubo y otros temas. Hay unas complicaciones con predios, con presupuesto, y pues nos preocupa por supuesto que la apropiación presupuestal esté desfasada con los estudios y diseños, y que eso tiene luego el efecto de dilatarse, además del sobrecosto, que no sería sobrecosto, sino tal vez dificultad, no tabularon bien el tema del acueducto. Entonces, sobre la Boyacá haremos un trabajo especial. Hablamos estos días precisamente con la concejal, ya que aquí Alejandro estaba muy saludable. Planeamos algunas de audiencias públicas de aquí al próximo mes de junio, sobre temas de bicicleta, sobre temas de movilidad, de metro,
y por supuesto que el Transmilenio será uno de ellos. El señor hablaba de la elección popular de alcaldes. No estamos de acuerdo y no hay lío con eso, iremos dando argumentos. Hoy Navarro me contó que leyó una columna que publicaron hoy en Publímetro sobre el tema. No comparto y no estoy de acuerdo porque es volver a Bogotá un departamento, 20 municipios y coordíneme eso. Si hoy no se puede prácticamente o tiene muchas dificultades, además Chapinero, Usaquén y Suba felices, porque son las localidades que más recaudan, pero las 17 localidades restantes no tendrían cómo satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, que es a lo que se dirige el presupuesto. Entonces la discusión es de competencias, de presupuesto, de capacidad. Yo creo que los alcaldes locales deben ser nombrados directamente por el alcalde, como nombra al secretario de salud, al secretario de gobierno, que los ponga y los quite. Yo quitaría la terna, pero esa será una discusión rica, intensa. La mayoría de los congresistas de Bogotá está de acuerdo con usted, con la elección popular de alcaldes, de modo que va a ver cómo darse esa discusión. Le anticipo que no vamos a estar de acuerdo, pero bienvenido el debate. Raúl me corcha un poco, porque la comisión de seguimiento a la ley de víctimas acaba de arrancar, llevamos 2 sesiones y por supuesto que hay desde el mismo gobierno nacional la claridad de reformas a esa ley que es reciente, pero que en la práctica y en el aterrizaje, en la restitución de tierras, en la operatividad, ha mostrado vacíos o fallas. Es una institución nueva, la unidad de víctimas, que ellos mismos quieren plantear un proyecto de reforma, más teniendo al ministro Cristo, que fue su autor, en esa posición. Entonces me corches en este momento para responderte, pero ese es un tema que está en la agenda. Sobre la agenda de diversidad sexual, por supuesto que seguimos. Yo estoy segura que desde el Congreso el énfasis mayor es control político en educación, educación libre de homofobia, educación para la diversidad, para la libertad, y el proyecto de ley que presentaremos con gente de otras bancadas, de la U, por ejemplo, Benedetti y Roy están muy interesados, el de identidad de género, con el apoyo de organizaciones de país, de la Universidad de los Andes. Estamos elaborando ese proyecto y control político, como lo decías. Entonces yo quisiera dejar acá, me encanta ver caras familiares, caras nuevas que no nos conocíamos. Saludo a Blanca Durán, que hoy es desempleada y entonces viene como ciudadana. Es un honor que destines este primer día de ciudadana a venir a vigilar en qué andamos y por supuesto a controvertir. Entonces yo quisiera dejar acá con el compromiso de responder y de estudiar muy bien estos formatos y que este diálogo continúe. Estamos haciendo un esfuerzo de verdad de usar la tecnología para la discusión y entonces ahí estaremos. Entonces si me permite, Connie es la coordinadora del equipo de la UTL y ha sido la responsable de este proceso. Entonces si pasamos al segundo segmento, para dar un poco también del debate que ustedes están oyendo en radio todos los días, pues bueno, esa fue la agenda que planteó el gobierno y que será una de las primeras cosas que ellos opinarán si es la que se necesitaba o no. Bueno, antes de invitar al senador Navarro y a Sandra Borda, queremos recordarles, lo tienen digamos en la mano, que el próximo jueves 9 vamos a hacer la primera tertulia sobre qué callos pisa el equilibrio de poderes, mitos e intereses, que nos van a acompañar Mafe Rojas, concejal de Bogotá, y nos va a acompañar la senadora Claudia López y por supuesto Angélica Lozano. Y vía página web estaríamos confirmándoles el lugar donde se va a hacer esa tertulia. Entonces los invitamos por favor para que nos acompañen el senador y doctora Sandra. Muchas gracias por estar acá. Todos muy puntuales. Estoy muy agradecida con el auditorio y con los invitados, porque entre 6 y 6 y 12 ya estaba el 70% de ustedes. Entonces muchas gracias. Yo voy como a moderar, entonces me voy en la mitad. Me las voy a dar de radio, como está Sandra todas las mañanas. Y a John le anticipo que me encantaría que ahorita tome el micrófono y haga un envión con toda la autoridad que tiene en la materia. Entonces, bueno, ya los presentaron. Como congresista primípara, a mí me sorprendió
que el gobierno se demorara tanto en presentar un proyecto. El 20 de julio todos llegamos juiciosos y aplicados y radicamos de todos los partidos en todos los sentidos. Y el gobierno se acordó como en septiembre, ¿no? Al principio, creo que el 3 de septiembre. Ya estamos en esta que es una reforma constitucional, ya pasó el primer debate de comisión. Como es reforma constitucional necesita 8 debates, o sea, este camino es largo. Este proyecto acaba, si sale adelante o no, en junio del año entrante. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo bueno, lo malo, lo feo? ¿Sí era la prioridad? Bueno, primero de todo, los saludo, ¿cómo están? Gustos a estar con ustedes. Qué bien, qué buena esta idea. Angélica me decía, como no puedo repartir puestos y presupuestos y no debo hacerlo, pues por lo menos conversemos con la gente y logremos que haya un seguimiento del trabajo. Muy buena idea. Voy a empezar a copiarla. Bueno, pero hablemos de eso. Resulta que este gobierno es un gobierno raro, porque el 7 de agosto nos dijo las 3 prioridades son: primero, paz, en el mismo nivel, equidad, y en el mismo nivel, educación. Esas son las 3 prioridades de los 4 años. Ahí no estaba reforma política, no figuraba como una de las prioridades. Dijo, eso sí, que había que prohibir la reelección, y todos lo aplaudimos, porque ya lo habíamos dicho en su momento, reelegir un presidente popular puede no ser muy bueno, pero reelegir un presidente impopular es un parto de los montes. Y efectivamente la reelección de Santos pues ha sido una barbaridad lo que costó. Y lo reeligió al final La Paz, y los reelegimos los que en segunda vuelta decidimos que valía la pena esa apuesta. Pero no estaba la reforma política. Entonces, ¿a qué horas la reforma política de equilibrio de poderes se volvió el centro del debate? Diría uno, ¿será que las otras prioridades no andan bien? Y yo diría que probablemente eso es parte de la verdad. Porque la paz, bueno, falta todavía la negociación hasta el año entrante, y la equidad y la educación valen plata, y no hay plata. Lo que hay es un déficit fiscal de 12,5 billones de pesos en el presupuesto del 2015. Y el presupuesto del 2015 no hace nada importante en equidad, ni nada importante en educación, ni siquiera nada importante en paz, sino que hace lo mismo que venía haciéndose, solamente que quedó un hueco fiscal, yo diría, a lo mejor pensando tal vez malvadamente, que es el costo de la reelección, 12,5 billones de hueco fiscal. Entonces, probablemente eso es una primera razón por la que la reforma política, este equilibrio de poder, se vuelve el centro. Poner a la gente a hablar de algo para que no se note que de los otros temas estratégicos no está pasando nada. O está pasando muy poco porque, claro, todos estamos absolutamente de acuerdo en que un salto adelante de la educación es esencial para este país, pero eso vale billete, y no poquito, vale mucha plata. Ya hicimos el debate sobre ese tema y ya lo mencionó Angélica, pero vale un dinero importante y no se sabe de dónde va a salir ese dinero por ahora. Pero también creo que pasó otra cosa.
que haya un esfuerzo político colectivo. Por eso las listas cerradas nos parece a nosotros un elemento muy importante, que tiene que estar acompañada, por supuesto, de una consulta popular para que eso no sea el bolígrafo de un jefe. Pero que lleguemos como grupos colectivos, que sean como los países, en casi todos los países del mundo, donde se trabaja colectivamente acompañando al gobierno o colectivamente haciendo oposición. Yo sinceramente, sin molestar a nadie, no he visto en estos días más gobernista que aquellos conservadores que votaron por el doctor Ostalibán Zuluaga, porque están haciendo méritos a ver si recuperan los puestos y los presupuestos que tienen en riesgo. Y el tercer elemento es ese de la famosa Tribunal de Aforados. Porque si alguien no lo juzga a nadie, no solamente al presidente de la República, son a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo de la Judicatura, al fiscal y también, digamos, al procurador y al contralor, pero en eso menos, pero sobre todo esos primeros que son los aforados. Esos altos tribunales, y el fiscal no los juzga nadie. Y cuando aparece un mecanismo de juzgamiento en derecho, pegan el grito hasta el cielo. Y sí es evidente que es muy cómodo ejercer justicia sin tener nadie que lo juzgue a uno. Y entonces, por supuesto, han puesto el grito en el cielo cuando aparece la posibilidad de que también ellos tengan que responder judicialmente y no políticamente por sus actos. Pero ahí hay que tener algunas prevenciones, y con esto ya le damos la palabra a Sandra. Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado con los procesos por parapolítica si en su momento el presidente de la República, por la vía del Tribunal de Aforados o de algún tribunal de esa naturaleza, hubiera podido incidir o presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Probablemente no hubiera pasado nada y no hubiéramos tenido la investigación y las sanciones por parapolítica del país. Hay que preservar esa forma de juzgar a los aforados de la interferencia del Ejecutivo que pueda servir para que por esa vía se pueda, digamos, amedrentar a los miembros de las altas cortes, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, en temas esenciales y sensibles para un país en un momento determinado. De manera que esa búsqueda de cómo preservar ese tribunal de aforados para que sea neutro realmente y corresponda a la necesidad de que todos los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos estamos en cargos de responsabilidad importante, tengamos jueces naturales, tengamos jueces reales, tengamos que responder por nuestros actos, es, creo, una necesidad que termina mejorando el equilibrio institucional. Obviamente son temas para la gente que está en la cúpula del Estado, pero esa gente de la cúpula del Estado tiene que tener indudablemente un equilibrio que es el que se está buscando con esta norma de equilibrio de poderes. Bien, muchas gracias, Angélica, por la invitación. Me parece un ejercicio fantástico. Me uno a la apreciación de Antonio. Esto es algo que no se ve todos los días y yo personalmente me siento muy tranquila de poder verle la cara en vivo y en directo a la persona por la que voté, entonces, y de poder hablar con ella y y que escuche a la gente que votó. O sea, esto me parece que es un ejercicio por los puntos que voy a hacer ahora que es supremamente valioso. Sí, por supuesto, allá voy. Creo que lo que voy a tratar de hacer es sugerir una interpretación de este ejercicio de la reforma política un poco más amplio. No quiero centrarme como en cada uno de los temas, aunque al final voy a hablar un poco del voto obligatorio, que es uno de las dimensiones que más me preocupan y que noté que hiciste, por fortuna, ponencia negativa a este asunto, o vas a hacer, porque tengo lo primero que pensé cuando Angélica me pidió que hablara sobre este tema fue en un libro que leí tal vez en el pregrado en ciencia política, que ya es antiguo y probablemente algunos de ustedes lo conocen, pero sigue teniendo una vigencia gigantesca cuando se trata de estas discusiones en materia constitucional y de reformas en Colombia. Es Cartas de Batalla, de Hernando Valencia Villa. El argumento de Valencia Villa
parece supremamente poderoso, y es que en este país, por cuenta de una cultura legalista supremamente arraigada, y entiendan por favor legalista como una forma de construir argumentos siempre en materia normativa y no necesariamente que cumplamos las normas todo el tiempo, por cuenta de esta cultura legalista hemos convertido las constituciones que hemos redactado, probablemente con la excepción del 91, y las reformas constitucionales simplemente en formas de adelantar pugnas de carácter político. Y él lo dice con una elocuencia que a mí me parece fantástica, y les pido que lo escuchen porque es tremendamente interesante. Él dice: estas reformas y estas constituciones han reflejado pactos fallidos, que más que cartas y reformas simbolizan un pacto social nacional de plena unidad. Han sido, más que simbolizar esto, han sido auténticas cartas de batalla, encarnando expresiones parciales de nación, las cuales en determinados periodos coyunturales han logrado una posición hegemónica que oponen por la fuerza a las demás expresiones de la sociedad, construyendo a su vez una imagen de enemigo hacia otras otredades, hacia estas otras versiones de lo que significa la nación. Y esto me parece particularmente interesante porque yo tengo un nivel de escepticismo mucho más grande probablemente que el que tienen ustedes frente a esta reforma política. Y lo tengo porque, además de lo que sugiere Hernando Valencia, y es que las cartas y las reformas se constituyen en formas de tramitar pugnas de carácter partidista, en esta ocasión me parece que las pugnas que están tramitando no son ni siquiera de carácter partidista. Lo que uno observa en una discusión que debo decir es muy desconectada, se encuentra muy desconectada de las preocupaciones del electorado y de las preocupaciones del ciudadano común y corriente, y que lo tramita uno con bastante frecuencia a través de los medios de comunicación. Es una pugna de un montón de funcionarios, y esto ha sido lo más visible de todo, por mantenerse inmunes frente al peso de la ley en el sistema político colombiano. Todo el espectáculo del fiscal es probablemente el más visible y el más preocupante de todos, pero no es ni mucho menos el único funcionario que está detrás de tramitar sus preocupaciones como funcionario, ni siquiera como miembro de un partido político, en el contexto de esta discusión de la reforma. Eso genera, y esta es la gran preocupación que me genera la discusión, y creo que esto tiene que ver con el punto que estaba haciendo Antonio hace un momento, la sensación de que hay una separación y un abismo gigantesco entre la discusión que se está dando en el Congreso en este momento y las preocupaciones, insisto, de la gente común y corriente. Todas las discusiones que se están llevando a cabo alrededor de la reforma política, si ustedes se dan cuenta, son discusiones supremamente institucionales, ¿sí? La misma noción del equilibrio de poderes, quién va a juzgar a quién, la cuestión de la puerta rotatoria, todas tienen que ver con la forma en la que funcionan los poderes públicos, y casi ninguna tiene que ver con el tipo de relación que guardan esos poderes públicos con los ciudadanos. El único tema que creo yo es el que vincula más directamente esta reforma política a la gente que, como ustedes y yo, sale a votar o no lo hace, es el tema del voto obligatorio, que es un tema supremamente agresivo hacia los electores. Si ustedes le preguntan, ustedes y yo probablemente tenemos un interés mucho más arraigado en cuestiones políticas, y de pronto seguimos estos debates, y por supuesto por eso están acá, de pronto seguimos estos debates con más asiduidad y con un poco más de análisis y demás, pero a cualquier ciudadano de a pie que está preocupado, digamos, por asuntos de carácter pues, puramente cotidianos, realmente la cuestión de la división de poderes y la cuestión de quién juzga a quién es una cuestión irrelevante, ¿sí? ¿Dónde está el asunto de la salud? ¿Dónde está el asunto de la educación? ¿Dónde se encuentran estas discusiones? Inclusive miren el tema de la reforma a la justicia. El tema de la reforma a la justicia está siendo centrado en este momento no en cómo la justicia, y aquí no uno al punto que estaba haciendo Angélica inicialmente, no en cómo la justicia está atendiendo las demandas y las necesidades de los ciudadanos. Estamos hablando de quién va a juzgar al fiscal, de quién va a juzgar las cortes, de cómo se van a establecer mecanismos de balance entre ellos, pero nadie está atendiendo la verdadera necesidad, y es que cuando ustedes y yo tenemos un problema común y corriente,
tenemos un nivel de impunidad en este país que simplemente no nos permite tramitar esos problemas a través del sistema judicial. Entonces, la sensación que tengo es que hay una separación gigantesca, que, insisto, probablemente ustedes y yo no sentimos porque vivimos preocupados de estos temas, pero la gran mayoría de los colombianos sí la sienten, una preocupación gigantesca entre la discusión que está llevando a cabo la clase política en este momento y las preocupaciones de la gente. Y esto adicionalmente, y aquí voy a recoger un punto de Jorge Iván Cuervo que hizo una columna de Razón Pública, me parece que además tiene un componente adicional, y es que, por ejemplo, en el caso de la justicia, nadie está totalmente seguro que para que la justicia funcione mejor lo que se necesite sea una reforma constitucional, ¿sí? ¿Qué tal si en este caso, como en los otros casos, la necesidad está en términos de la gestión y no necesariamente una reforma constitucional? Para recoger el punto inicial de Hernando Valencia, la sensación que tenemos todos es que en este país los cambios no se pueden producir si no es a través de reformas constitucionales, ¿sí? No hay otra forma de llevar... Muy bien. El punto, insisto, es hacerse una reflexión sobre esto. Jorge Iván Cuervo lo decía clarísimo en este artículo. ¿Quién ha hecho la tarea de medir y de cualificar o de encontrar indicadores que le digan a uno qué tanta división de poderes realmente existe o qué tanto equilibrio de poderes realmente existe? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo llegamos a la conclusión? Y esto puede tener que ver con la hipótesis de Antonio, que es que básicamente estamos evadiendo otros temas que son los realmente importantes. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que hay un problema de equilibrio de poderes? ¿Sí? ¿Quién midió eso? El problema con el equilibrio de poderes inicialmente era la reelección. Y fíjense que por el camino de la reforma a la reelección terminamos en una reforma política, en una reforma judicial y en un paquete gigantesco que corre el grandísimo riesgo de ni siquiera guardar coherencia en el resultado eventual que podamos tener. Entonces, a mí realmente debo decir, y creo que esto es una preocupación compartida con la gente que ha estado mirando esta reforma política de cerca, la gran inquietud que esto genera es, como les digo, no solamente que esté tan desconectado el asunto de las expectativas y de las necesidades que tiene la gente, sino que esto además termine por convertirse no en un avance en materia institucional, sino en un retroceso, en la medida que, como digo, lo que se está tramitando acá pareciera ser más intereses de carácter político, pero individualista y ni siquiera partidista. Yo honestamente en estas discusiones tengo mucho trabajo en encontrar a gente hablando en términos de proyecto nacional y en términos digamos, de una suerte de propuesta mucho más comprensiva y de largo plazo, y encuentro la discusión supremamente coyuntural y supremamente limitada. Déjenme decir dos palabras sobre el voto obligatorio, que es la cuestión que más me preocupa de todo este asunto. Esta discusión, como todas las otras discusiones sobre esta reforma política, desafortunadamente ha sido tremendamente superficial, y quisiera recoger, yo por supuesto estoy en contra del voto obligatorio y quisiera explicar por qué, y quisiera insistir además en que es tremendamente sintomático que la única parte de toda esta reforma política que tiene que ver con nosotros, ustedes y yo, sea una parte que simplemente nos va a sentar a obligarnos a hacer algo y nada más. ¿Sí? Nadie está pensando en cómo hacer que los partidos políticos sean más sexys y más seductores para los electores. Nadie está pensando cómo crear cultura política y cultura democrática que genere más participación.